este momento. Esto es el capítulo 35 del manual Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios, consagrando tus negocios a Dios. Y bueno, nos ofrece una lectura para empezar, que es el Salmo 37, varios versículos de ahí, pero luego nos pide más adelante que vayamos a ellos y que los vayamos desmenuzando. Esperaremos entonces. Empecemos con el desafío. Vean lo que nos dice aquí el texto del manual. ¿Qué significa consagrar completamente algo? Es una pregunta sencilla porque pues muchas veces escuchamos consagrado, la persona está muy consagrada y podemos inclusive escuchar esto en el contexto de diferentes escenarios. Por ejemplo, al deporte, estar súper consagrado al deporte. Por ahí alcancé a ver un mensaje de que se estaba escuchando algo bajo. A ver, permítanme un segundo, voy a tratar de arreglar el audio, si me lo permiten. Ahí cambié de computadora. Estoy utilizando el audio de otra computadora. Díganme, ¿se escucha mejor esta? Espero reacciones. Sí, dice Beto. Beto, muchas gracias. ¿Qué significa consagrar completamente algo? Es una pregunta muy válida porque cuando una palabra se utiliza mucho, muchas veces se desvirtúa. Es como amor. Si vamos al cine y vemos una película, pues nos vamos a dar cuenta que amor significa casi cualquier cosa, menos lo que la Biblia dice que es el amor. Y eso pasa con palabras como motivación, por ejemplo, o entusiasmo. Se utilizan tanto que se depravan, que significan de pronto otras cosas. ¿Qué significa consagrar? Significa simplemente poner mucho empeño en algo. Esa persona está consagrada a los estudios, está dedicada, está consagrada a los estudios. Significa que simple y sencillamente está concentrada en ellos. ¿Cuál es la idea? Es una buena pregunta. Y nos dice aquí el material. Consagrar significa más que una bien intencionada promesa, o un sentido de lealtad. Significa una forma de vida. Y esto es algo interesante. Significa una forma de vida. Un ejemplo de dedicación es como Dios trató con Israel. Dios nunca eludió o se retractó del compromiso con su pueblo escogido, aun cuando ellos lo dejaron. Sus promesas y sus pactos permanecieron firmes. Mucha gente cree que consagrarse a algo es para gente de mentalidad cerrada, ojo con esto, para la gente con mentalidad dogmática, especialmente si se habla de consagrarse a Dios. En el mejor de los casos, afirman, consagrarse puede resultar inconveniente cuando se presenta una oportunidad más atractiva. Y bueno, aquí estamos entrando en materia. Las personas de pronto pueden tener algo de conflicto con el tema. Aquí voy a poner el texto directamente en la pantalla. Pueden entrar en conflicto con el tema de consagrarse porque dicen, bueno, si me consagro, me estoy comprometiendo a algo y después me sale una mejor oportunidad. ¿Qué ocurriría? ¿Qué hago si ya terminé consagrándome a algo que pues, no resultó ser lo mejor de lo mejor? ¿Sí? Y estos son algunos aspectos que hacen que las personas, digamos, ofrezcan cierta resistencia a la palabra consagración. ¿Qué nos dice la reacción? Vamos entrando en materia. Y nos lleva aquí la reacción en el punto número 1 al Salmo número 37, es decir, al capítulo 37 del libro de los Salmos, en donde se ofrecen muchas promesas a los que confían en Dios. Y lo que vamos a hacer es analizar los versículos primeramente del 1 al 9 y luego el versículo 23 y posiblemente sumemos el 24. Y vamos a hacernos varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podemos deleitarnos en el Señor y qué significa eso a la luz de consagrar nuestra vida al Señor? Vamos a pedirle entonces a Ladislao que vayamos al Salmo 37 y vamos a comenzar a dar lectura desde el versículo número 1. Y en esta ocasión lo que vamos a ir haciendo es irlo haciendo de manera alternada. Le voy a pedir a Ladislao que avancemos versículo por versículo y que lo vayamos comentando. Igual le digo a Ladislao, está
abierto el micrófono por si él quiere ahondar o ampliar algo sobre el versículo. Adelante, y reitero la invitación al doctor Enrique Cepeda. Comenzamos entonces con el Salmo 37:1. ¿Qué nos dice la Escritura, Ladislao? Sí, gracias, Edgar. Nos dice así, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Solo el 1? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí la Escritura, para empezar, nos presenta algo bien interesante. El salmista está recibiendo, él que es un creyente, un mensaje de Dios en donde le dice, no te impacientes y no tengas envidia. No te impacientes de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esto nos lleva a un escenario muy interesante. La persona que es creyente puede darse cuenta que en el mundo los que son malignos y los que tienen envidia de pronto pueden estar viviendo algunas cosas que nos pueden estar haciéndonos cuestionar si estamos nosotros tan bendecidos como deberíamos, porque parece ser que no les está yendo muy mal a ellos. Nosotros somos creyentes, ellos son malignos, ellos hacen iniquidad. Este es el escenario que nos presenta el versículo 1. ¿Y por qué le dirá que no se impaciente y no tenga envidia? Porque evidentemente estos que no están haciendo lo correcto, pues tampoco les está cayendo un rayo del cielo. Están avanzando y quizás están prosperando. Pero ¿qué va a pasar con esa prosperidad? ¿Qué nos dice el versículo número 2, Ladislao? Dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Correcto. Aquí el escenario es este. Sí, están prosperando, pero no es por mucho tiempo, dice el Señor. Así como la hierba, serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Sí, ahorita la ves verde, pero al rato se va a complicar la cosa, al rato va a venir una sequía, al rato va a dejar de lloverles y van a dejar de prosperar. Ahora, aquí nosotros pudiéramos decir, híjole, pues la verdad es de que yo vi personas que fueron los verdaderos malandrines, personas que no hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios y la verdad prosperaron y por muchos años. Bueno, deberíamos de decir aquí dos cosas. Número uno, pues nosotros no sabemos exactamente cómo puede esa persona estar viviendo su aparente prosperidad. A lo mejor a puertas cerradas es una persona brutalmente miserable que se siente atrapado, que se siente en una jaula de oro y que esa aparente prosperidad en él para nada representa una libertad, una verdadera riqueza. Por otro lado, aún suponiendo que sí, que él se sintiera o esta persona o personas o familias inclusive se sintieran completamente dichosos, pues la vida es muy corta. La vida es muy breve. La vida se va en un instante. De tal manera que a la luz de la eternidad, aunque una persona, digamos, viviera una falsa prosperidad toda su vida, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto? ¿30 años, 50 años, 100 años? Sería muy difícil que fuera 100, pero aunque fuera 100, ¿qué son 100 años a la luz de la eternidad? Nada. Esa prosperidad se acaba con esta vida. Normalmente ni siquiera eso. Normalmente ni siquiera dura toda la vida. Y esto nos lleva al versículo número 3. ¿Qué nos dice la Escritura, Ladislao? Así es, dice, confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Correcto. Aquí nos habla acerca de que el que no es impío, el que es creyente, él no tiene su confianza en la economía, él no tiene su confianza en las cuestiones externas, él no tiene su confianza en las personas que le pueden ayudar, él tiene su confianza en Dios y entonces actúa en consecuencia, él hace el bien. Y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta persona no tiene como sustento, cuando hablamos de apacentar, pensamos en ovejas, por ejemplo, que van a prados, que lo alimentan. Él no se alimenta de un ego superficial, del aplauso de otros, de un éxito que va a acabar con esta vida. Él se apacienta
con la verdad. Él está en los prados de la verdad, él se alimenta de los pastos de la verdad, él está caminando y se está alimentando de una verdad que solo Dios puede ofrecer. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y reitero, doctor Enrique, a la hora que guste, interrúmpame, y de la misma forma, Ladislao, lo que quieras agregar con toda confianza. Gracias. Dice el 4, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí encontramos un punto muy importante. Cuando nosotros comenzamos a ver este capítulo, el capítulo 37 del libro de los Salmos, pues encontramos un escenario en donde el creyente, en este caso el salmista, pues puede voltear a ver a los impíos y decir, pues le está yendo muy bien. Pudiera inclusive hasta sentir envidia. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque le dicen, no los envidies. No hay nada de qué envidiarlos. Estas personas tienen algo, pero no va a durar para siempre, pero no va a durar mucho tiempo. Entonces, dice, primero quita tus ojos de ellos. Hay una frase en inglés muy común, la escuchamos de vez en cuando en español, y es que el césped del vecino siempre es más verde. Y esto básicamente es algo irreal. No es que sea más verde, parece más verde. Yo pienso que él tiene algo mejor que yo. Y entonces lo primero que hace el Señor es, no, quita los ojos de esas personas. Y ahora comienza a pensar en mí. Deleítate. Y yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Aquí vemos dos cosas. Número uno, cuando la persona se comienza a deleitar en Dios, comienza a tener el enfoque correcto. Y una vez que tiene el enfoque correcto, va a la segunda. Es muy posible que los anhelos que tenía, vamos a pensar que el vecino, que la competencia, que el compadre, que la persona que no está caminando en los pasos de Dios y que está aparentemente prosperando, tiene una gran casa, tiene una gran empresa, tiene varias empresas, tiene vehículos, tiene viajes, tiene fortuna, y esta persona tiene sus ojos en eso y dice, yo no lo tengo, ¿qué pasa, Señor? Pero cuando él se empieza a deleitar en el Señor, se da cuenta que no hay viaje, que no hay empresa, que no hay casa que sea más hermosa que la presencia de Dios. Que vivir en la presencia de Dios y vivir en el centro de la voluntad de Dios. Edgar, por favor, déjame interrumpirte. En los versículos 4 decía, ama a Dios y haz lo que quieras. No recuerdo a quién se referían. Si alguien lo recuerda, igual escríbanoslo por ahí en el texto. Ama a Dios y haz lo que quieras. Es una frase abstracta, ¿eh? Alguien diría, a ver, ¿cómo que haz lo que quieras? O sea, ¿cómo? ¿Puedo andarme embriagando? ¿Puedo robar? ¿Puedo matar? Y la respuesta sería, pues, si estás haciendo eso es porque no amas a Dios. Cuando Edgar, amas a Dios, entonces eso te va a dar una libertad brutal. Creo que ibas a apuntar ahí algo, ¿no es así, Ladislao? Sí, el doctor Cepeda iba a participar. Adelante, adelante, con toda confianza. ¿Me pueden escuchar? Perfectamente Sí. bien. Ok. Si te fijas en el versículo 3, en el versículo 4 y en el 5, y realmente ahí nos da la manera, podríamos decir eso, lo que significa la consagración. Una, confiar en el Señor. Segundo, deleítate en el Señor. Tercero, entrégale al Señor todo lo que haces. Y quédate quieto. Ahora, el versículo 6, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Correcto. Pero es importante decir, confiar completamente en el Señor es un aspecto de mi consagración. El deleitarme en Él es un aspecto de mi consagración. Entregar al Señor todo lo que hago es parte de mi consagración. Y confiar en Él sabiendo que Él me ayudará. Tratando de explicar la palabra consagración. Nos deleitamos en Él, confiamos completamente en Él, entregamos al Señor todo lo que hacemos, confiamos en Él y nos quedamos quietos en la presencia del Señor. Eso es, yo creo, una manera práctica de estar consagrados al Señor. Gracias. Y además de práctica, yo creo que nos ayuda, nos ilustra muchísimo para entender que no es algo místico, en donde simple y sencillamente estamos consagrados
porque nos vestimos de cierta forma, o porque nos colgamos un amuleto, o porque ponemos un pececito en nuestro carro, o porque traemos la Biblia bajo el hombro. No, no, no. Estamos consagrados a Él porque confiamos en Él, porque nos deleitamos en Él, porque nos encomendamos a Él, lo que dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Quisiera ahondar un poco más en lo que dicen los primeros versículos que ya veíamos. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba se secarán. No sé cuántos de ustedes recuerden un pasaje muy interesante que está en Jeremías, capítulo número 13. Y en la versión Reina Valera habla acerca de la señal del cinto podrido. Fíjense, la señal del cinto. Y por cinto yo me imaginaría un cinturón, ¿sí? Algo que usamos a nivel de la cintura. Sin embargo, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como el calzoncillo de Jeremías. Y entonces, bueno, yo me imagino que ese cinto sería como una especie de lo que llamaríamos acá un taparrabos. Pero el asunto es este. Dice la Escritura que llega Jeremías a hacerle una pregunta. Primeramente, Dios le dice a Jeremías algo muy puntual. Le dice, ve y cómprate un cinturón o un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, no te metas en agua. Este calzoncillo o este cinto, le dice puntualmente de qué material. Dice, cíñelo, o sea, póntelo, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y luego dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. O sea, y me lo puse. Y en la traducción lenguaje actual, digo, es casi cómico, digo, no porque lo sea, sino a mi mente viene algo muy, muy chistoso, donde dice, esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Continúo en la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que tienes puesto y ve al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me lo había indicado. Atención con esto, dice el versículo 6. Mucho tiempo después el Señor me dijo, regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Recordemos que la Reina Valera, esto es un cinto. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora, atención con esto, estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor. Así dice el Señor. Esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses, por lo tanto se volverán como este calzoncillo. No servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel, para que se aferren a mí, dice el Señor, iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Este pasaje habla acerca de que sí hay personas que de pronto hacen aparentemente lo que quieren y parece que no hay consecuencias, pero atención, cuidado, muchas de las cosas que hacen no van a servir para nada, se van a pudrir, no van a ser eternas, no van a ser trascendentes. Regresamos al Salmo 37, donde nos habla acerca de consagrar y qué importante lo que nos dice el doctor para entenderlo. Y luego continuamos con el texto. Guarda silencio, ya nos decía el doctor, guarda silencio. Concéntrate en Dios, entrégate a Él, confía en Él, adóralo a Él, ámalo a Él y luego guarda silencio y espera en Él. ¿Y qué nos dice el resto del versículo 7, del Salmo 37, Ladislao? Dice así, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades.
Correcto. Otra vez, si se fijan, reincide en el asunto. Le dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Conocí a esta persona, una persona muy apegada a la iglesia, muy participativa, un gran ofrendador. Y un día puso un negocio, luego puso otro y batallaba y no le salía uno, no le salía otro. Así se la llevó por mucho tiempo. Hasta que un día le pegó uno, pero fuertísimo, un negocio con muchísimo éxito. Y el asunto es que de pronto se comenzó a alejar de las cosas de Dios, dejó de ir a la iglesia, comenzó a hacer cosas inadecuadas fuera de su casa, terminó yéndose, terminó involucrándose con otras personas, llegó a estar fuera completamente de los caminos de Dios y alguien de pronto insistió en hablarle, insistió en buscarle hasta que la persona finalmente accedió a escucharlo y esta persona, un hermano en Cristo, le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, mira, la verdad, no es cierto eso que nos dicen en la iglesia. Yo ando mal, estoy pecando deliberadamente y mi negocio está prosperando y cada vez más. Y te voy a decir una cosa, le dijo al cristiano, conozco otros que andan peor que yo y son más prósperos que yo. Y ahí acabó la plática, pero la verdad es de que no duró meses después de esa conversación, no pasaron muchos meses, no fue ni un año, cuando esta persona cae en una situación de salud terrible. Bueno, las personas que se habían acercado a él y que lo halagaban y lo alababan, lo abandonaron de inmediato. Ya no querían cuidar a un enfermo y terminó regresando a morirse a su casa. Su esposa lo recibió, lo perdonó y esta persona tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios y de darse cuenta que al final del día es una realidad lo que dice la Escritura. La prosperidad del impío pronto termina y tarde o temprano regresaremos delante de Dios y tendremos que dar cuentas. Y esto es algo interesante. ¿Qué nos dice el versículo 8, Ladislao? Sí, dice así, y quisiera hacer un comentario después de él, si me permites, brevemente. Sí, con toda confianza. Gracias. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y en base a lo que estás comentando, yo he compartido algunos talleres precisamente hablando de la prosperidad. Y creo firmemente que la forma en que somos juzgados como hijos no es la misma forma en que son juzgados los que no son hijos. Es decir, el que no es hijo puede hacer cosas malas, ser prosperado y él va a dar cuentas de lo que está haciendo. Pero recordemos que cuando somos hijos, también traemos a un padre que nos está cuidando y que es celoso y que si nos descarriamos, pues nos da vara, ¿verdad? Entonces, yo creo que el temor aquí debe de ser que si estamos sirviendo a Dios, aparte de ser empresarios, es no fijarnos en la prosperidad de los demás o no pensar que la forma en que lo juzgan a los demás se nos va a juzgar a nosotros, porque a nosotros Dios nos ama. Hay un compromiso que hicimos con Dios y si nos salimos del camino, pues como tú comentabas del testimonio de esta persona, nos estamos arriesgando tremendamente a caer en algún tipo de castigo, en algún tipo de juicio, que quizás no va a ser igual con los demás, porque los demás no tienen esa relación personal con Dios. Pero uno que conoce a Dios, uno que tiene una relación con Dios, te apartas, entonces sí estás a la expectativa de que pueda venirte algún tipo de, pues si no castigo, alguna consecuencia inmediata, ¿verdad? De tus decisiones. Entonces, como dice aquí la Escritura, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en hacer lo malo, porque finalmente podemos ser llamados a cuentas y no tiene nada que ver con los demás. Uno va a dar cuentas de tus hechos sin importar los demás. Los demás también van a dar cuentas. Aquí el punto no es voltear a un lado al otro, sino cuidar nuestra relación con Dios. Es mi opinión, Edgar. Sí, y la verdad es de que cuando hablamos acerca del castigo hoy en estos tiempos, pudiéramos decir, oye, eso está muy fuera de contexto, pero pudiéramos verlo así. Dios ama a sus hijos y Dios corrige a sus hijos. Es decir, no es un castigo per se, Así es. malos y púdranse, no, sino que nos quiere corregir, enmendar.
Y entonces, pues la verdad es de que cuando estamos en el escenario equivocado, el amor y la misericordia de Dios va a hacer lo que sea necesario para que nosotros enmendemos la plana. La buena noticia es que no es necesario. Nosotros podemos estar deleitándonos en Dios y recibiendo los beneficios de la presencia de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá el castigo. No, Él te concederá la corrección. No, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué maravilla! ¿Para qué hacer otra cosa al respecto? Continuando con la reacción, vean lo que dice el punto número 2. ¿Por qué es fácil airarse e irritarse por la gente que parece tener éxito haciendo lo malo que dice? Y bueno, pues nos lleva esto a Jeremías, que ya leíamos hace un momento. Ahora vamos a Efesios. Vamos a pedirle a Ladislao que nos lleve a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y antes de eso, aquí nos hace algunas preguntas. Dice, en el contexto de los versículos anteriores, ¿qué significa consagrar sus negocios y trabajo a Dios? ¿Puede consagrar su trabajo a Dios aún si no es un negocio propio? Aquí está el punto. ¿Qué pasaría si tú que nos estás escuchando, tú dices, bueno, pero pues es que ¿cómo voy a consagrar este negocio si este negocio no es mío? ¿Cómo voy a consagrar esta empresa si esta empresa no es mía? Yo soy un empleado. ¿Será posible? ¿De qué manera? Vamos a considerar entonces Efesios capítulo 6 y vamos a pedirle a la Dila, ahora sí, que nos lea desde el versículo 5 hasta el versículo 9, por favor. Sí, claro que sí. Dice así, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Correcto. Al final, y este es el asunto, cuando decimos que estamos consagrando nuestros negocios, en realidad eso sería imposible si no tenemos, para empezar, vidas consagradas a Dios. ¿Cómo va a estar nuestro negocio, suponiendo que fuésemos los dueños, consagrado a Dios, si nosotros no lo estamos? Bueno, el asunto empieza por nosotros. Y si nosotros somos solo empleados, de igual forma nosotros, al estar consagrados a Dios, eso implica que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Y entonces, nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra profesión está consagrada a Dios. Y esto quiere decir que trabajamos conforme sus estándares, pero no solo porque lo seguimos como una regla, como si fuera una ley, sino porque es una respuesta de nuestro amor hacia Él, del amor que hemos recibido primeramente en nuestro corazón. Edgar, permíteme interrumpirte. Sí, adelante, por favor. Aquí el punto principal es agradar a Dios. Cierto. Si tú agradas a Dios y por agradar a Dios te corren de tu trabajo, gloria a Dios, digo, es una bendición. Puerta, Dios nos abre un portón, por así decirlo. Dios abre una mejor puerta. Y aquí yo te puedo testificar en 3 o 4 ministerios donde yo he estado y que se me ha cerrado la puerta por lo que sea, por envidia, por celos, por mentiras, por falsos, por lo que tú quieras y mandes. Y en lugar de enojarte, en lugar de airarte, en lugar de molestarte, en lugar de vengarte, tú lo pones en las manos del Señor y bendices a esas personas, oras por ellas. Y no dejes, por eso dice, no te enojes por causa de los malignos, no te irrites por esa gente, no vale la pena. Entonces, si tú agradas a Dios, Dios te va a abrir una mejor puerta que la que te están cerrando. Pero tenemos que tener la actitud de agradar a Dios, no a los hombres, como lo que acaba de leer aquí Ladislao. Agradar a Dios. No estamos trabajando para el hombre, sino para Dios. Seamos esclavos o siervos, seamos los dueños. Realmente aquí yo he llegado a conocer empresas que son de Dios, son literalmente Dios es el dueño de esas empresas.
y los dueños se sienten mayordomos de esas empresas, que Dios los puso ahí para administrar esas empresas. Y son un tremendo testimonio, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Uno de ellos es Hobby Lobby, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y qué bueno que comenta eso, porque al final, fíjense, por muchos años se manejó la idea de que aunque fueras empleado, tú te pensaras como dueño. Y eso iba en función del compromiso hacia la empresa, pero la verdad es de que la porción bíblica, el punto de vista bíblico, la idea de la escritura es exactamente al revés. No somos dueños de nada, Dios es el dueño de todo. Y aunque estén las escrituras con tu nombre, al final el verdadero dueño es Dios. Y esa es una realidad que podemos nosotros aquilatar. Y entonces, dice, por ejemplo, el versículo 9, que ahorita nos leía Ladislao, y vosotros amos, o sea, refiriéndose a los que son jefes, a los que son dueños, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, aquí le está hablando a jefes que son creyentes. O sea, no le está hablando a los inconversos, no. Deja, tú eres creyente, ¿para qué los amenazas? ¿Para qué los amedrentas? No, el Señor de ellos, que también resulta ser el tuyo, está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. Para Él tú no eres más que tu empleado. Y para Él todas las personas son dignas de salvación. Hace muchos años escuché por primera vez el testimonio de Josh McDowell, un hombre que fue ateo, un hombre que trató de refutar la creencia de Dios, y para hacerlo, lo que hizo fue, dijo, sencillo, la historia que nos cuenta la Biblia es una fábula, en particular la de la resurrección, refutando históricamente la resurrección, no hay tal cosa como cristianismo. Y cuando él comienza a estudiar la resurrección desde la perspectiva bíblica, histórica, y desde la evidencia judicial o policíaca que pudiera haber al respecto, pues descubre que hay contundentes evidencias a favor de ella, ¿no? Y bueno, de ahí se desprenden dos cosas. Una de ellas fue su libro, Evidencia que exige un veredicto, que es una maravilla. Hay una versión corta, una versión mucho más ligera, porque ese es un libro como muy, muy fuerte, muy académico, muy documentado, pero hay una versión corta mucho más sencilla, mucho más digerible, que se llama Más que un carpintero. Pero la otra cosa, pudiéramos pensar que fue su conversión, pero no fue necesariamente así. Él en alguna ocasión acá en Monterrey nos comentaba, en una de las muchas veces que ha estado en el país, que en realidad cuando él se dio cuenta de que la resurrección era real, lo único que en realidad lo llevó no fue a convertirse, sino a más bien interesarse en Dios. Y entonces él comienza a estudiar la vida de Cristo y él llega a una conclusión, y es esta. Yo me di cuenta que Cristo me amaba. Me amaba tanto que si yo hubiera sido la única persona a lo largo de toda la historia que hubiera decidido creer en Él por haber muerto en la cruz, Él como quiera hubiera muerto en la cruz. Lo que me hizo convertirme a Cristo fue el amor de Cristo por mí. Y esto es algo increíble. No hay acepción de personas. Cristo igual murió por el patrón, que murió por el empleado, que murió por el hombre más rico. Pudiéramos hacer acepción de personas no pensando en los despreciados de este mundo, sino en los ricos. Pudiéramos decir, no, esos nunca se van a convertir. Esos más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que se convierte en un rico, y pudiéramos terminar despreciando también a los ricos por ser ricos. Pero Dios dice, no hago acepción de personas. La salvación es para todos y el corazón de Dios es de que todos procedan a arrepentimiento. Tú estás en una empresa y estás en un lugar en donde posiblemente hay personas que nunca van a tener una Biblia más cercana que tú. Tú eres la Biblia más cercana. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia nos ilumina el camino, pero el que está diciendo eso es el salmista, es un creyente. La Biblia a nosotros, los creyentes, nos ilumina el camino. Pero para los que no son creyentes, quienes les iluminan el camino son los creyentes. Vosotros sois
la luz del mundo y la sal de la tierra. De tal manera que tú lees esa Biblia que está muy cerca de personas que a lo mejor están siendo excluidos, y quizá no por pobres, quizá por ricos, quizá no por ser esclavos, sino por ser jefes o por estar en una posición de preeminencia. Y la pregunta es, ¿y quién les va a predicar a ellos? Hay un canto de Marcos Vidal, no recuerdo exactamente cuál es, pero es muy significativo porque dice, ¿y quién les va a ir a predicar a los que les sale todo bien? ¿Quién les va a ir a predicar a los que están bien sanos? A los que no tienen grandes problemas, a los que dicen, pues estoy mejor que tú, amigo mío. ¿Quién les va a ir a predicar a ellos? No es fácil, es muy complicado, y nosotros podríamos decir, Señor, pues primero bendíceme más que a él para que yo pueda decirle, y de pronto Dios nos dice, predícale como quiera. Porque al final, por más bendecido que aparentemente sea, si se va a la eternidad sin Cristo, esto se acabó, esto no tiene vuelta de hoja. Y este es un punto muy importante. Regresemos al material. Vamos al punto número 4, pero antes de hacerlo, voy a checar si hay algún tipo de pregunta, comentario o inquietud. Acá está o no está. ¿Dónde está? Chat, aquí está el chat. Veo varios comentarios, vamos a ver. Ya se ve, no se ve, ya se ve. Ok, aquí está. Antonio dice, ama y haz lo que quieras. Es una frase que dijo Agustín de Hipona, San Agustín o Agustín de Hipona. Yo como que me acordaba, pero no estaba muy seguro, preferí mejor no dar la cita puntual. Y sí, Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Y en realidad es una frase muy profunda. O sea, si de veras estás amando, si de veras amas a tu vecino, pues no lo andas matando, no le estás robando nada. O sea, si de veras lo amas, lo vas a cuidar. El que ama, cuida. La manifestación del amor es cuidar. Hablando precisamente de Josh McDowell, en una de las larguísimas conferencias, una conferencia de Josh McDowell que duró 9 horas en la ciudad de Monterrey. Increíble. Estábamos 1000 personas escuchándolo. Y además la conferencia la dio en español, increíblemente. No sé si ustedes lo sepan, pero él habla español muy limitado, pero se le entiende. Y entonces él le preguntaba a la audiencia, ¿qué es el amor? Y la gente dijo, bueno, el amor todo lo sufre, todo lo cree. No. Y él dice, tú me estás dando las características del amor, que dice 1 de Corintios. Pero yo no te estoy preguntando las características, yo te estoy preguntando la definición del amor. Y entonces nos dejó a todos ahí impávidos. Había cualquier cantidad de creyentes, muchos pastores. En total que nadie le dio la respuesta que él esperaba. Y él fue a Efesios capítulo 5. Y él dice, ¿qué es el amor? Dice, esposos, amadas sus esposas, de la misma manera en la que Cristo amó a su iglesia, entregándose por ella. Él dice, eso es amar, es cuidar, es proteger, es entregarse. Por eso, aunque Dios nos pudo haber salvado de cualquier forma, nosotros sabemos que la salvación tenía que ser a través de sangre, porque dice el libro de Levítico que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero lo que dice el libro de Levítico lo inventó Dios. O sea, Dios pudo haber dicho, se van a salvar de cualquier otra forma. En algún momento dijo, pon un asta con una serpiente y la gente que vea a la serpiente con eso se salva. Sabemos que eso era una figura de lo que después Cristo en la cruz, de salvación por medio de la fe, pero pudo haber sido una salvación así, viendo un palo. Se van a salvar por medio de WhatsApp. El que reciba este mensaje es salvo, ¿no? Lo digo en tono de jocosidad, pero esa es la idea. Dios pudo haber inventado otro método. ¿Por qué decidió un método cruento? Un método que involucraba la muerte. Porque Dios nos ama. Y cuando Dios piensa en nosotros, Dios piensa en entregarse por nosotros. Por eso Dios se hizo hombre a través de Jesucristo y se entregó por nosotros. Esta es la forma en la que Él dice, te amo. ¿De qué manera? Nos dice el punto número 4, creo que eran todos los comentarios que hemos. ¿De qué manera su consagración a Dios da un testimonio positivo por Cristo y nos lleva a Proverbios? Le vamos a pedir a Ladislao que nos busque Proverbios capítulo 13, versículo 20, y brinquemos a Proverbios, capítulo 16, versículo 3. ¿De qué manera su consagración a Dios da un testimonio positivo por Cristo a los que trabajan con usted? ¿Qué puede hacer por mantener su compromiso vigente? ¿Qué consejo en este aspecto encuentra entonces en Proverbios capítulo 20, capítulo 13, versículo 20, eso quiero decir? Adelante, Ladislao. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
Fíjense cómo habla acerca de con quién se junta. El que anda con sabios, sabios será. Nosotros somos una influencia. Si Dios ha puesto su temor, es decir, que nosotros respetamos y honramos a Dios, nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y entonces estamos impregnando con esa sabiduría a las personas que nos están rodeando. Nosotros somos una influencia. ¿Qué dice Proverbios 16:3? Dice, encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjense como cuando nosotros estamos consagrados a Dios, la idea no es que hagamos un plan y le digamos, Dios, aquí está el plan, fírmalo. Más bien es, le entregamos el papel en blanco a Dios y le decimos, escribe ahí tu plan y yo le firmo. Yo digo, sí. Es increíble Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras. Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y luego llegamos al punto número 5. Aquí vamos a dar una buena rascada al libro de Proverbios. Antes de pasar al 5, en el 4, ¿de qué manera su consagración a Dios da un testimonio positivo por Cristo a los que trabajan con usted? Tengo dos testimonios. Uno de ellos, un varón, su asistente, después de un año estar trabajando con él, le dijo, oiga, ¿por qué usted es diferente? Tengo un año trabajando con usted y no le he oído una sola palabra obscena. ¿Por qué, Lick? Y a él le explicó por qué, dio su testimonio y esa misma semana su asistente recibió a Cristo. Bueno, ese es un caso. Otro, era una contadora pública, trabajaba en Hacienda y era una mujer de Dios, una mujer consagrada a Dios. Y la gente de Hacienda se dieron cuenta. Y muchos de ellos le pedían, pues, ¿por qué era ella diferente? Y sucedió que los domingos en la tarde se reunían todos los de Hacienda, eran como 14 o 15, entre 10 y 15 personas, se reunían y les dio un estudio bíblico. Y me quedó, me impactó mucho que el testimonio de una persona en un lugar secular, claro, gobierno, porque era Hacienda donde ella trabajaba, todas estas personas se le acercaron porque querían saber por qué ella era diferente. Y ella los invitó a un estudio bíblico, todos, como unos 15 de ellos aceptaron, y les dimos seguimiento. Y sí podemos hacer la diferencia en el mundo del trabajo, aunque no seamos los dueños. Sin lugar a dudas, por esa influencia permanente que estamos haciendo. Y fíjese lo que comenta, por ejemplo, esa persona, simplemente por la forma en la que habla, al no utilizar palabras altisonantes, ya hace que alguien le pregunte y le diga, oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Y es muy triste cuando eso no ocurre, cuando la gente no se da cuenta. Me acaba de pasar, bueno, hace algún tiempo, algo totalmente al revés, muy penoso, muy triste. Les puedo decir que en el mundo secular, cuando voy a dar un curso a una empresa, pues normalmente es un trato muy profesional, pero me tocó un caso excepcional en donde era una persona que tenía sapos y culebras en la lengua. Muy mal hablado. Bueno, pues es incómodo estar ahí, ¿no? Y bueno, resulta que tuvimos varias sesiones con él, con su empresa. Él es el encargado, no es el dueño de la empresa, pero llega un momento en el que ya platicando más a fondo, me dice, oye, ¿tú a qué iglesia vas? Y entonces ya comencé a platicar al respecto. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, bla, bla, que no sé qué. Y viene lo que no me esperaba. Me dicen, pues yo también soy cristiano, ¿no? Y yo voy a tal iglesia. Yo dije, bueno, pues tendrá una semana haciendo, ¿no? Y le digo, ¿y hace cuánto vas? Dice, no, yo soy de cuna cristiana. Santo Dios. ¿Cómo es posible? La lengua más viperina que he escuchado, y es una cosa muy triste, realmente muy lamentable, no tiene por qué ser así. En el caso, por ejemplo, de la chica de Hacienda, imagínense, un mundo tan, de pronto, adverso en ese sentido, con tantos intereses, con tantas cosas que se pueden gestar en una oficina como esa. Para los que son de otro país, la oficina de Hacienda en México es como el IRS de los Estados Unidos, es la oficina de los impuestos, es la oficina de los recaudadores de impuestos.
Entonces, pues no, estás hablando de palabras mayores. Yo creo que en nuestro país eso ha cambiado, pero por muchos años hubo muchísima corrupción rampante, evidente. Yo recuerdo haber recibido en diferentes negocios que he tenido personas de Hacienda y en una ocasión, abiertamente la persona me pidió un soborno, abiertamente. Me dijo, Edgar, te vamos a hacer una revisión. Si no quieres que te hagamos revisión, son 2,000 pesos. 2,000 pesos son como unos $100 aproximadamente. Si no quieres, si quieres, te hacemos la revisión. No, haz la revisión que quieras y adelante. Pero así llegó, así se presentó y muy amigable. No crean que así por debajo de me sacó algo. No. Es una corrupción rampante, ¿no? Espero que hoy no sea así. Hace tiempo que no he escuchado de un testimonio así, aunque habrá gente de todo. Ahí es donde hay que hacer la diferencia. Ahí es donde podemos marcar la pauta. Bien, vamos a Proverbios capítulo 9 para empezar. Vamos a ir encontrando una gran riqueza justo antes de irnos. ¿Qué dice Ladislao? Proverbios 9, versículo 8 y 9. Dice así: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Fíjense cómo está hablando de una persona que en el lugar en donde está es una influencia. Esta persona puede decir, mi negocio está consagrado a Dios. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la persona está consciente, por ejemplo, que cuando está en su negocio, él está impactando la vida de otros. Da al sabio y será más sabio. Él comienza a compartir con las personas a través de principios, a través de mensajes. Algunas veces será francamente abierto y bíblico, otras veces quizás simplemente lo hará de una forma moderada, pero él está ahí para dar, para enseñar y para que los otros, especialmente, por ejemplo, aún el justo dice, aumentará su saber. Alguna persona puede decir, no, yo tengo un compañero, pues mira, no es cristiano, pero es muy buena persona. Sí, pero la escritura dice, enseña al justo y aumentará su saber. Y eso es importante. Debemos de saber que hay personas que de manera natural son piadosas, pero una persona por ser piadosa no necesariamente salva. No hay forma de salvarse sin tener una relación personal con Cristo. Esto es importante. La persona puede decir, sí, yo confío en Cristo, pero también confío en esto, también confío en el otro. No, el confiar en Cristo es algo exclusivo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es brutalmente claro, es solo por mí. Y entonces, eventualmente aún personas muy buenas, personas que están abiertas a valores, a principios, no conocen a Cristo. Y tenemos que ser abiertos y sensibles para saber si podemos ser el instrumento de Dios para que ellos lo conozcan. ¿Qué nos dice Proverbios 19:20? Sí, perdón. Proverbios 19. 20. Sí, claro que sí. Un segundo. Dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Nos lleva al contexto igual de estar siendo de influencia a los demás. Regresando al material, vean cuál es el contexto. Dice, ¿por qué es necesario el consejo y apoyo de otro creyente? ¿Cuál sería el resultado si tuviera un equipo espiritual de consejeros en su negocio o empresa? Y aquí cuento yo un testimonio. Este es el testimonio de una empresa que contrató a una persona para el área de desarrollo humano. Tiene recursos humanos y tiene desarrollo humano. Y esta persona funciona como un consejero. Está contratado para eso. Muchas empresas contratan a un psicólogo, pero el dueño de esta empresa a la que me refiero es cristiano y en el lugar de poner un psicólogo puso a esta persona que resulta ser un creyente. Y entonces esta persona está haciendo ahí labor de ayuda. Cuando las personas necesitan alguna orientación, van con él y saben que el dueño es cristiano y saben que esta persona es cristiana y ellos lo que hacen es, mira, yo te puedo ofrecer este recurso. Tal día, tal hora tenemos incluso estudios bíblicos. No estás obligado a hacerlo. Ellos han sido muy abiertos con el empleado
de que sepa que es algo absolutamente opcional. Está ahí por si quiere. ¿Para qué? Para que no sienta que está obligado para hacerlo. Y mucha gente lo ocupa, muchísima gente lo ha utilizado y eso es importantísimo. Dice, muchos hombres y mujeres fracasan porque no escuchan el consejo. Los negocios con frecuencia fracasan por la misma razón. Así como fracasan las personas, fracasan los matrimonios y fracasan los consejos. Bueno, volvemos entonces a Proverbios. Proverbios, capítulo número 15 en esta ocasión, versículo 22. ¿Qué es lo que nos dice Ladislao? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Correcto. Los pensamientos son frustrados en donde estamos solos contra el mundo. Y debemos de saber que cuando una persona se siente ofuscada, es capaz de hacer una locura. Y cuando una persona se siente presionada, puede sentir que no hay nadie ahí para escucharlo. Recientemente se ha hablado mucho acerca de la depresión y quizá algunos de ustedes han sabido que tristemente una de las notas que ha habido es que en las semanas recientes ha habido 2 pastores que se suicidaron en los Estados Unidos. 2 pastores. Ahorita no tengo el nombre a la mano, pero no son los primeros y lamentablemente no serán los últimos. Y esto pues no es solamente algo que está pasando a algunas personas en la sociedad, le está pasando a una creyentes y personas consagradas a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la depresión? Pues es muchas veces una situación absolutamente anímica que lleva a la persona a sentirse en una profunda soledad. Nadie me puede entender, no hay más salida. No es algo tan simplista, no vamos a decir que es la única razón. Puede haber cuestiones químicas del cerebro, puede haber cuestiones emocionales y sin lugar a dudas también pudiera haber cuestiones espirituales. Ahí es donde la persona debe de saber que debe de contar con alguien. Fíjense, un negocio consagrado a Dios, una persona consagrada a Dios, le debe de estar comunicando con palabras y sin ellas a los demás. Si necesitas ayuda, yo estoy para ti. Necesitas ayuda, búscame por favor. Y esto es importante. ¿Qué dice Proverbios 21:11, Ladislao? Dice así: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Fíjense, cuando el escarnecedor es castigado, qué interesante, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Resulta que las personas, aún los más sabios, pues de pronto requieren ser amonestados y no lo van a tomar a mal, lo van a tomar a bien. En un negocio, en una persona que está consagrada a Dios, vamos a encontrar siempre la oportunidad de que los que lo rodean puedan encontrar esta ayuda, este consejo, y esto es una de las cosas más importantes, porque al final cada uno de nuestros negocios no se trata de dinero, no se trata de productos, no se trata de procesos, se trata de personas. Esto es importantísimo. ¿Qué dice Proverbios 15, versículos 31 y 32? Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Muchas veces Dios nos tiene donde nos tiene porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje que Él tiene para ellos. Esto es importantísimo. Regreso al material y cierro. Nos falta nada más una cita, pero va en la misma idea. Y quiero que vean esto que nos dice acá el material, aplicación personal. Es una pregunta con la que empieza. ¿Está su camino consagrado a Dios? Repito, ¿está su camino consagrado a Dios? Su empresa, negocio o trabajo nunca estarán consagrados a Dios si su vida no lo está. Jesús dijo, nadie puede servir a Dios, señores. No puede servir a Dios y al dinero. Esto es contundente. Vamos tomando un tiempo para cerrar. Quisiera pedirle al doctor Cepeda si tiene algunas palabras para cerrar este tiempo, este estudio sobre la consagración de nuestros negocios, de nuestros trabajos, que al final resultó en la consagración de nuestras vidas a Dios. Seguro que sí. No sé si me escuchan. Perfectamente bien. Sí. La persona esa que tú nos dices que era cristiano de cuna y que todavía le salían
cucarachas de la boca. Yo le diría a esa persona que no tiene 30 años ni 40 años en la iglesia, sino un año repetido 30 o 40 veces, porque Sí. Y aquí, si la próxima vez te lo encuentras, invítalo a CEPEC, invítalo a un discipulado. Esa persona necesita consagrar su lengua al Señor. Sin duda, claro. Concluimos con esto de que tú puedes ser luz y sal ahí en el trabajo, ahí en la empresa, sea tuya o no sea tuya, si eres un siervo, si eres una persona que barre ahí la escuela. Conozco a una sierva de Dios que es limpia la escuela y ella es un demonio ahí limpiando la escuela, limpiando los baños y con una actitud increíble y damos gracias a Dios por la vida de esa mujer. Yo creo que aquí la clave es entregarnos completamente al Señor, agradar a Dios. Al agradar a Dios vas a agradar a tu jefe, vas a agradar a tu familia, vas a agradar a cuanta persona te encuentres en el camino y te van a preguntar de la esperanza que hay en ti. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a ser como eres? Etcétera, etcétera. Y eso nos abre la puerta para dar testimonio. Es todo lo que quisiera decir, pero aquí la clave es hacer una entrega completa al Señor de todos. Y esas áreas ciegas, cuando trae el Señor luz, entregárselas al Señor. Porque todos somos áreas ciegas. Exacto. Le agradecemos muchísimo la participación y la gran enseñanza, siempre muy edificante, doctor. Le agradecemos una vez más. Y bueno, pues quisiéramos también cerrar pidiéndole a Ladislao que nos dé su último comentario. Adelante. Gracias, Edgar. El tema es muy interesante y efectivamente el título pues, nos haría pensar en algo muy religioso, que no tiene nada de religioso, es muy práctico. Pues en lo personal tengo negocios en 2 ciudades y definitivamente para mí va una de la mano una cosa con otra. Yo no pudiera definitivamente vivir una vida espiritual vacía y aparte ser líder en mi negocio. Y ser líder en el negocio y representar a Dios o aceptar que uno es cristiano es mucho compromiso, porque efectivamente no puedes hacer uso de las herramientas que usa la demás gente, ¿verdad? Ni maldecir, ni hacer sobornos, ni cohechos, ni trampas, porque ahí el riesgo es que queda vituperiado el nombre del Señor, ¿verdad? Cualquier cosa incorrecta que uno haga, lo primero es, mira, y es cristiano, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo. Por eso es un compromiso moral muy fuerte. Y digo, si no tienes buen testimonio, pues mejor no hables, porque si vas a decir y aceptar, soy cristiano, pues esto implica que tus actividades cotidianas con tus empleados, familiares, sean congruentes con lo que estás declarando. Entonces, sí, es un compromiso. No digo que no nos equivoquemos, no digo que muchas veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer, como humanos vivimos cometiendo errores, pero es un compromiso. Ser cristiano y ser jefe, ser cristiano y tener un negocio es un compromiso. Sobre todo de dominar mucho tu vida, tu actitud. Creo que ahí es donde cabe la oración, ¿verdad? Tenemos que orar por el negocio, orar por los empleados, pedir a Dios su unción, su guianza en las decisiones que uno toma, porque en todas las decisiones, entre los pies se lleva uno el testimonio. Entonces, no es malo, al contrario, yo creo que nos hace andar derechos, nos hace caminar consagrados, como dice la lección, consagrando nuestro negocio y nuestra vida a Dios, pues es una gran bendición, porque al final ves el fruto, ves gente que te respeta, ves gente que te escucha, ves cómo te ganas a la sociedad. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, efectivamente, consagrarte en tu negocio no es solamente el negocio, sino como tú decías, es consagrarte primero tú. Y yo creo que es un compromiso del cristiano, que estemos realmente atentos a nuestro alrededor de cuál es el testimonio que estamos dando. Gracias, Edgar. Gracias también a ti, Ladislao, muy amable. Y bueno, pues termino en esta noche agradecido con todos los que participaron, los que están ahorita poniendo ahí algo de mensajes por escrito. Dice Antonio, gracias. Dice Juan Antonio Villalba, gracias por sus aportaciones. Dice Ivette Calderón, muchas gracias, ha sido de gran bendición la sesión. Dice Ramón González, gran tema, como siempre, creo que Dios nos sigue hablando para que seamos luz y sal en el lugar en donde estamos puestos. Dios les bendiga, tengan una buena semana igualmente.
Yolis dice, muchísimas gracias por sus aportaciones. Parece muy simple, pero es un privilegio y una responsabilidad todo lo que hacemos en el ambiente laboral. Y esta es la realidad. Dios no dependería de nuestros trabajos en lo absoluto para mantenernos. Dios es dueño de todo. Más bien nos tiene ahí para que nosotros seamos de bendición. Es un privilegio que nosotros podamos colaborar con Dios. Esto es algo increíble. Y la ingeniero Keren Gemima Ríos ya nos puso ahí desde su Galaxy Grand Prime su lista de asistencia para que pasen por ahí y va a ser de mucha bendición que se registren. Muy bien. Octavio Flores, déjenme ver los nuevos que han llegado por acá. Muchas gracias al licenciado Edgar, al diseñador Ladislao, al doctor Cepeda. Muchas gracias también a ti, Octavio, siempre ahí bien apuntado, siempre participando. Sí. Jaime Cárdenas, igualmente, gracias a ti, un abrazo. Buenas noches, Octavio. Margarita, gracias a Dios. Buenas noches. Que Dios te bendiga, Margarita. Muchas gracias, Ivette Calderón. David, gracias por su tiempo y sus aportaciones. Erenia, bendecida noche, fui muy bendecida con la sesión de hoy. Que Dios te bendiga, Erenia, donde quiera que andes y que Dios te guarde. Y bueno, Dios nos permita vernos pronto, no solamente a ti, sino a toda la gente en Irapuato y a toda la gente en el país. Recuerden que vamos a estar con Trasciende en la Ciudad de México el día 30 de noviembre. Vamos a estar en Irapuato, vamos a estar en Torreón, vamos a estar en Monterrey y vamos a estar en Reynosa. En Reynosa, ¿qué día es, Darío? Recuérdanos. Es un jueves, pero me agarraste de bajada. Tengo que checarles un veintitantos. 20, 30, 23. Bueno, igual yo ando ahorita un poco extraviado con las fechas, pero es sí. Los últimos días de noviembre. Cae en sí, jueves en Reynosa, cae en sábado en Irapuato, cae en sábado en la Ciudad de México, en fin, por ahí más o menos va la cosa. De Ciudad de México me acuerdo bien, es el día 30 de noviembre. 28 Entonces, de noviembre, dice Octavio. Bueno, Octavio está ahí bien apuntado. 28 de noviembre. 28 de noviembre, sí. Perfecto, muy bien. A la doctora Alicia nos dice un gran tema y acertadas aportaciones. Mil gracias, un abrazo enorme. Y bueno, pues una vez más, Erenia dice, sí, 23 de noviembre, excelente. 23 de noviembre, ahí vamos a estar, primero Dios. Si Dios nos presta la vida, por supuesto, si Dios nos da la salud y todo lo que se requiere, eso es algo tan importante, tan necesario, está absolutamente fuera de nuestras manos. Es por la gracia, por la misericordia de Dios que podemos servirlo. Y bueno, Delis Alexander Peña, un abrazo, dice, excelente tema, saludos Edgar, igualmente saludos para ti. En fin, aquí cortamos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante. Y pronto viene un tema de esos que sí llaman la atención, que es plan de vida. Plan de vida, para que se apunten, vale muchísimo la pena. Y bueno, pues un abrazo muy afectuoso a todos. Que Dios les guarde. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches.